El Evangelio de esta semana comienza con el cuestionamiento de la autoridad de Jesús por parte de los religiosos y termina con la parábola de los dos hijos a los que se les pide ir a trabajar a la viña de su padre. Uno responde sí, iré, y el otro no, no iré. Comencemos entonces con la primera parte del Evangelio. Cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras se enseñaba y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús les respondió: yo también les haré una pregunta. Si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discutían entre sí y decían: si decimos que era del cielo, Él nos dirá, entonces ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que era de los hombres, tenemos miedo de la gente, porque todos consideran que Juan era un profeta. Por lo tanto, respondieron a Jesús: no lo sabemos. Y Él también les dijo: pues yo tampoco voy a decirles con qué autoridad hago todo esto. Jesús se metió entre las patas de los caballos, entró en el ojo del huracán, es decir, en esa paz tensa que precede la tormenta. Jesús ha pasado muchas tormentas, ataques y amenazas, y ahora está en el centro mismo del conflicto, en el mismísimo templo. Está enseñando, la gente lo escucha. Todo está en calma, pero la tormenta diabólica sigue avanzando. Es el último martes de su vida terrenal. El jueves en la noche saldrá de la paz del ojo del huracán y entrará en su pasión y muerte. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Estas dos preguntas son un certero ataque a Jesús. Le quieren derribar. Si ellos llegan a comprobar que Jesús no tiene autoridad y nadie tampoco se la ha dado, allí acabaría todo. Marcos comienza su evangelio contándonos que Jesús pasó por el mar de Galilea y llamó a sus primeros apóstoles diciéndole: vengan conmigo y yo los haré pescadores de hombres. Y dejando las redes le siguieron. Eso se llama autoridad. Que alguien te diga que lo sigas y dejes atrás tu profesión, tu familia, tu entorno, es porque esa persona debe tener mucha autoridad. Luego entró en la sinagoga de Capernaum, enseñó y la gente se admiraba que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo será enseñar con autoridad? ¿Gritando? ¿Amenazando? ¿Presionando? Según veo yo, enseñar con autoridad es sencillamente lograr que la gente te haga caso y te siga. Al final de su ministerio, llegan los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, se acercan a él mientras enseñaba y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? ¿Y cómo responde Jesús? Responde con otra pregunta que no le pudieron contestar. Entonces Jesús dice: si no me contestan, yo tampoco les contestaré. Fíjense en la obsesión que tenemos los cristianos en responder todo lo que nos preguntan. Es más, en el seminario hubo dos ramos que nos preparaba para responder. Uno era evidencias cristianas y el otro era apologética, es decir, la ciencia de defender nuestra fe. Hoy me doy cuenta que Jesús no estaba ni ahí con responder preguntas. Cuando Juan y Santiago le preguntan o le piden estar a su derecha y a su izquierda en el reino, Jesús los deja frustrados porque no les responde claramente. Cuando los judíos le preguntaron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Les contestó con una adivinanza: destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. A Pilato y a Herodes Jesús no les contestó y los dejó frustradísimos. Y antes de ascender a los cielos, cuando los discípulos le preguntan ¿cuándo restauraría el reino a Israel?, los deja sin respuesta. Y hoy en día tú y yo sabemos que Jesús no nos responde todas las preguntas que tenemos. Cuando yo era joven había un eslogan muy popular: Jesús es la respuesta. Pero honestamente, Jesús nos responde todas nuestras dudas. Así es que la apologética nos deja con sabor amargo, porque a Jesús no le gusta discutir ni argumentar, no le gusta a Jesús cooperar con las discusiones. Jesús no viene a alcanzarnos con el fin de convencernos. Él simplemente se para enfrente nuestro en toda su plenitud de autoridad que atrae y repele a la vez y nos desafía a creer en Él. Este tema tiene mucho que ver con las dos parábolas que siguen. Esta semana, la parábola de los dos hijos del dueño de la viña, y la próxima semana, la parábola de los labradores malvados. Oremos. Oh Dios,
que manifiestas tu infinito poder, especialmente mostrando piedad y misericordia. Derrama sobre nosotros la plenitud de tu gracia, para que al obtener tus promesas seamos partícipes de tus tesoros celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.